Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a nuestro segundo video. Como dirían por ahí, lo prometido es deuda, así que hoy vamos a platicar de los que, a mi punto de vista y a mi juicio, son los principales problemas del sistema educativo en Guatemala. Muy bien. Luego en la primaria. En la primaria tenemos un sistema totalmente defectuoso. Para empezar, la primaria se divide en dos ciclos. Ciclo 1 y ciclo 2. El ciclo 1 es de primero a tercero primaria y el ciclo 2 es de cuarto primaria a sexto. ¿Y cuál es el problema? De primero a tercero primaria se les imparten las siguientes materias: comunicación y lenguaje, L1, que tendría que ser en teoría. Un día tengo que hacer un video de esto aclarando las L's, porque creo que hay mucha confusión al respecto. Pero la L1 es su idioma materno, que quiere decir que si vive en quiché y el niño creció aprendiendo quiché, se tendría que impartir la clase en quiché, la L1. Y la L2 tendría que ser un idioma nacional. Para los niños que hablan español, el idioma maya que se habla en su comunidad, y para los niños que hablan un idioma maya, quiché, caquiquel, mam, etc., español. Sin embargo, no se hace así. Ya aplicado a la práctica, la L1 es español, o sea, la clase que todos recibimos, sujeto, predicado, bla, bla, bla. Y la L2 es el idioma maya. Ok. Se les imparten estas dos. Se les imparte inglés, pero ahorita vamos a platicar de eso. Es la L3. Se les imparte matemática, medio social y natural juntas. Se les imparte expresión artística, educación física y formación ciudadana. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas? Primero, en primero primaria, a las personas que están estudiando magisterio para primaria estudian 3 años y luego 2 años, estudian 2 años del bachillerato en educación y luego 3 años del profesorado. 5 años. En esos 5 años generalmente no se suele tocar el tema de la alfabetización. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente los maestros de primaria están preparados para enseñarles a niños contenidos, pero no enseñarles a leer. ¿Y por qué se hace esto? Porque en teoría, muchas comillas, los niños ya saben de preparatoria leyendo. Sin embargo, esto aplicado a la práctica no es así. Los niños no salen leyendo. ¿Por qué? Por lo mismo de que el sistema viene mal desde abajo. No recibieron clase a los 4, no recibieron clase a los 5. A los 6 se les da una clase con 50 alumnos en el sector público. Es imposible que los niños salgan leyendo. Es simplemente irrisorio. Entonces, en primero es en el año en el que sí o sí tienes que salir leyendo o te echas el año. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Que los profesores no están listos para enseñarles a leer a los alumnos. Y por esto el presidente Jimmy Morales, que aunque para muchos fue criticado en el sector educativo, especialmente por la reforma, que ya vamos a hablar de eso, para mí hizo una buena labor. Sobre todo tenía un programa que a mí me gustó, que es que a los maestros que estaban impartiendo primero primaria en ese año, al siguiente año lo tenían que volver a impartir. Y básicamente a través de un método empírico se tenían que especializar solamente en primero primaria. Esto tiene sus pros y sus contras. O sea, yo me pongo en el papel de los profesores y qué aburrido dar toda mi vida primero primaria, ¿verdad? Pero hasta cierto punto es la única forma de profesionalizar a los maestros debido a este sistema que carece de ese ente o de ese fin, el cual es, poder enseñar a leer y a escribir, porque eso no se les enseña a los maestros como hacerlo. Entonces, desde allí tenemos un problema, por así decirlo, un problema y un rezago educativo. Muy bien, bueno. Entonces, ese es el principal problema con la enseñanza de la lectoescritura. Luego, el tema de la lengua materna. En mi país hay 25 idiomas. Hay muchos niños que sus papás no hablan español o lo hablan bastante mal y hablan su idioma materno, sea quiché, sea cachiquel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en teoría, los niños tendrían que enseñar a leer y a escribir en el idioma materno, ¿verdad? Es lo más lógico, lo más obvio, y que luego ya esa lectoescritura se traslade al español. Sin embargo, no se hace así. Como les digo, normalmente la mayoría de maestros solamente hablan español, entonces enseñan a los niños en español. Tienen que aprender a leer en español sin siquiera saber hablar el idioma. Definitivamente esto es risorio en todos los sentidos. Bueno,
este es lo principal con el área de comunicación y lenguaje L1 o con el español, digamos, con primero primaria. Y con los otros 2 grados es más o menos parecido. Los niños todavía están adquiriendo sus capacidades lectoras y a pesar de eso ya se les exige que comience a aprender cosas muy complejas, siento yo, para su edad. Bueno, luego el problema yo creo que este es el principal problema que quería mencionar en general con el nivel 1. Perdón si me hago muchas bolas, pero estoy tratando de sacar toda mi frustración en este video. Muy bien. Luego el nivel 2 tiene las siguientes materias. Cierto. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Comunicación y lenguaje L1, que insisto, tendría que ser su idioma materno, pero realmente es el español. L2, que es el idioma de la comunidad, etc, etc. L3, que es el inglés, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, productividad y desarrollo, se agrega esta nueva clase que ahorita vamos a platicar, formación ciudadana, expresión artística y educación física. Bien, ¿cuáles son los problemas en general de toda la primaria? Vamos a ir viéndolo clase por clase. En la L1 o idioma español es que se enfoca mucho el currículum en enseñar a los niños sujeto y predicado, analizar oraciones sintácticamente, etcétera, 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 que realmente es algo aburrido para ellos y es algo no tan necesario y no se les enseña desde pequeños a, exponer. Eso es algo muy importante, hablar en público y no solo una exposición de buenos días compañeros y compañeras, se lo aprenden todo de memoria y en 1995 Benito Juárez llega a México y se instala, no. Realmente les tendría que enseñar a hablar, a manifestarse, a poder comunicarse. Vemos muchos problemas de comunicación ya a la hora de buscar un trabajo o de desenvolverse en su día a día. Vemos que los niños dicen, ay, no, es que a mí me da pena ir a pedir a mí me pasó, ahorita fui a sacar mi EPI como una anécdota y yo era como, ay, no, qué pena. Entonces, ¿por qué es esto? Porque no nos enseñan a hablar, no nos enseñan a expresarnos, y eso tendría que ser algo que se practique mucho. Y como te digo, no tendría que ser siempre una exposición estructurada, tendría que ser a veces, Jaimito, deme su opinión sobre lo que estamos platicando. Pepito, deme su opinión sobre lo que estamos platicando. Ese es el principal problema. El segundo problema es con el tema de la lectura. Y para esto tengo una información de Prensa Libre. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, bueno, básicamente se hizo una encuesta de los guatemaltecos de a quienes les gustaba leer y a quienes no. Y si mal no recuerdo, 5 de cada 100 personas no les gustaba leer. Entonces estamos hablando que en Guatemala la lectura está terrible. En Guatemala estamos hablando de resultados horrorosos a nivel lectura. Vamos a buscar qué tanto les gusta leer a los guatemaltecos. Y esto se da por 2 factores y ambos está el problema desde muy pequeños. Y esto se da desde muy pequeños. Yo creo que esto se da desde muy pequeños, desde allí empieza. Porque el hábito lector se forma desde pequeños. Si tú quieres tener un niño que le guste leer, tiene que ser desde pequeño. Como dirían por allá, árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los 2 problemas aquí? Aquí están. Vamos a ver. Decía el escritor español Miguel Ángel Cervantes que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Interesante, pero no es esto lo que estoy buscando. Vamos a ver. Aquí está. Reto titánico nos dice, el que solo 1 de cada 100 guatemaltecos lea por placer es motivo de alarma. Entonces estaba en lo correcto. Vamos a ver, ¿dónde es ese dato?
Aquí está. Va, de esta frase del autor Don Quijote de la Mancha se desprenden estas preguntas. ¿Qué tanto saben los guatemaltecos? O dicho de otra manera, ¿qué tanto se lee en el país? Para empezar, en Guatemala se carecen de estadísticas sobre el tema. Dato importante. Pero para hacerse una idea, de cada 100 personas, solo una lee por placer. Es decir, el resto, el 99%, no lo hace o lo toma por obligación. Esto según el Consejo de Lectura de Guatemala. Y lo publicó Prensa Libre, o sea, son dos fuentes confiables, digamos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí hay dos cosas. La primera es, o a los niños no los ponen a leer, es como que jamás les vamos a pedir un libro, libros, qué horror, no, aléjenme los libros, no. Y esto es porque a los mismos maestros no les gusta leer y entonces no quieren tener que leer el libro para luego hacer la comprensión de lectura a los alumnos. O la segunda, la que me parece más importante y la que es menos común, es que los pone a leer libros muy complejos para su edad. Yo me he topado con maestros que me dicen, es que yo a mis alumnos de cuarto primaria los puse a leer la Ilíada. Y yo, señor, está bien, llamo a la ambulancia, no tiene fiebre. ¿Cómo se les ocurre que un niño pequeño de 7, 8, 9 años, en un país en el que solo 1 de cada 100 personas leen por placer, y esos mismos padres son los que están educando a sus hijos para que no lean por placer, y esos mismos maestros también son parte de esa estadística que no lee por placer? ¿Cómo me vas a decir que en un país con estadísticas tan deplorables de lectura los vas a poner a leer la Ilíada? Entonces de ahí inicia el fracaso, porque entonces ¿qué pasa? El niño se frustra, el niño lo lee y no lo entiende. Ni siquiera yo, que estoy en la universidad, lo he leído y no lo entiendo del todo. Entonces el niño lo lee y no, nunca se va a interesar. Entonces va a decir, Dios, qué aburrido es esto, leer nombres, leer fechas. No, mejor ya yo no voy a leer porque qué aburrido, mejor me voy a jugar con mis peluches. ¿Qué sería lo correcto? Tener una biblioteca en cada centro escolar, y con esto no te estoy diciendo que tienes que tener un cuarto especial con, con muebles y todo eso. No, con que tengas una cajita con libros y de distintos temas, y entonces al niño que le gustan los animales va a agarrar el libro de animales y lo va a leer y se va a apasionar. Al niño que le interesa, por ejemplo, que es muy religioso, va a agarrar la Biblia para niños, va a ver los dibujitos, lo va a leer y qué bonito. Al niño que le gusta los carritos, va a leer la historia de Rayo McQueen en su carrito y qué bonito, cómo me gusta. Y entonces cuando mires, vamos a tener una generación de niños lectores, porque van a decir, wow, qué interesante es esto. Hay un capítulo de iCarly, yo solamente he visto el meme, no he visto el capítulo, en el que Sam está como que leyendo y dice, wow, qué increíble es esto, es como si tuviera una televisión en mi cerebro. Sam, ya puedes bajar, los Dorfman ya se fueron, así que... ¿En serio lees el libro? ¿Qué, no lo ves? Me impresionas. Es algo genial, es como tela en tu cabeza. Porque realmente eso es la lectura. La lectura tiene que ser algo interesante, algo que te apasione. No tendría que ser algo aburrido, en el que tengas que revisar fechas, en el que tengas que... No. Entonces ese es el principal problema en comunicación y lenguaje. Luego tenemos el curso del idioma materno. Y aquí el problema principal es que no hay docentes especializados para ello. Como les decía, en los centros educativos los maestros suelen hablar español, suelen ser docentes monolingües, solamente manejar un idioma. El español, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Estos maestros hace 4 años creo que fue, les dijeron... Bueno, ¿saben qué? A partir de ahora van a tener que impartir, por ejemplo, en mi distrito es Cachiquel. Bueno. Entonces, ¿qué hacen los maestros? Buscan en internet vocabularios o compran esos libritos que venden en las camionetas. Entonces, compran estos libritos y todo muy bien, todo correcto, y yo que me alegro. Bueno, los ponen a hacer planas. Un método muy arcaico para aprender. Los ponen a hacer planas, 10 planas del tema, con su imagen. Y ya, eso es toda la clase. ¿Los niños salen aprendiendo el idioma de la comunidad? Spoiler alert, la respuesta es no. Entonces, si bien, estamos en una frase
fase exploratoria, digamos, de aprendizaje, porque apenas los maestros, en algunos colegios hasta apenas el año pasado se implementó el idioma. Ok, te doy el beneficio de la duda, pero definitivamente creo que deberíamos irnos modernizando un poco, que deberíamos de primero poner nosotros nuestro granito de arena. Es que muchos me dicen, sí, pero es que yo no sé el idioma. Pues apréndelo. Hay cursos en la Academia de Lenguas Mayas, hay, por ejemplo, en mi municipio, en el CEMUCAF, se está impartiendo un curso. Hay distintas asociaciones que imparten estos cursos, por ejemplo, la Asociación Shamanic. O sea, yo creo que eso no es una excusa, o al menos no una excusa válida. Bien, entonces, eso por ese lado, ¿verdad? Entonces, sí creo que definitivamente hay que fortalecer esta área. Y es muy importante, es que muchos me dicen, pues es que ¿para qué se les enseña ese idioma? Se les enseña, puedo hacer un video entero de esto, porque de hecho yo hice un trabajo, casi tipo tesis, de aproximadamente 50 páginas de por qué es importante aprender un idioma maya. Pero solo como a forma de resumen, la principal de todas es que se calcula que el 10% de la población guatemalteca no habla el idioma español, o al menos no lo habla bien. Entonces definitivamente no es un vehículo de comunicación válido. ¿Y por qué mi hijo lo tendría que aprender entonces? Porque él va a ser doctor, porque él va a ser maestro, porque él va a ser abogado, y definitivamente él va a tener que, sería injusto que llegara una persona indígena a consulta y que no se pudieran entender, porque al médico no se le dio la formación en un idioma maya, porque al maestro no se le dio la formación en un idioma maya. Definitivamente sería risible y no se puede. Entonces es muy importante, es demasiado importante, pero es demasiado importante que se enseñe también de una manera lúdica, didáctica y divertida. Bien. Tercer, la L3, el inglés, el idioma extranjero, que en la mayor parte de colegios es inglés. Hay algunos, como el colegio alemán, que el mismo nombre lo dice, imparten alemán, el colegio portugués, pero en general el inglés, ¿verdad? El inglés, el mismo señor Jimmy Morales quería hacerlo obligatorio solamente para quinto y sexto, que fuera obligatoria su enseñanza. Sin embargo, la gente se opuso. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. ¿Y qué pasa? Pues que el idioma sigue siendo opcional. Y en los colegios lo dan porque obviamente los papás quieren es que su hijo tenga oportunidades. Entonces quieren que aprenda inglés, quieren que aprenda computación, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero en las escuelitas no se da. Hay algunas que contratan hay algunos que algunos maestros toman iniciativa y dicen que les voy a enseñar inglés y les enseñan algunas palabras. Hay otros que en la escuelita contratan al maestro y se pagan 4 quetzales al mes, por ejemplo. Y ya el profesor llega a impartirles. Pero en la mayoría no lo dan. Entonces, nuestros hijos están perdiendo muchas oportunidades debido a que no se ha hecho obligatoria la enseñanza. Yo creo que el inglés, al igual que el idioma maya, debería ser obligatorio. Y es más, de inglés hay muchos más recursos. Si el maestro me dice, pero es que yo no lo sé, no tengas pena. Hay canales, está Duolingo, que es una aplicación creada por un guatemalteco en la que se puede aprender inglés. Hay canales para aprender inglés. Por ejemplo, yo sigo uno que se llama Inglés con Rose, que ayuda con la pronunciación. Excelente, un canal excelente. Está el canal del doctor Miguel Padilla. Las opciones las hay, solo es cuestión de que querramos. Sí se puede. Entonces, eso por el lado de inglés. Entonces, creo que debería ser obligatorio, desde primero primaria hasta último grado de diversificado. Definitivamente. O sea, no me cabe la menor duda. Debería ser obligatorio. Bien. Terminamos con las 3 L's. Por ahorita, porque hay 2 cosas con las L's que quiero platicar después. Matemática. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a lo mismo. Tenemos 50 alumnos por clase. Es imposible. Escúchenme de corazón. Es imposible que pretendas que 50 alumnos aprendan matemática de la forma en la que está planteada en el currículum. Que se les enseñen números mayas, números romanos, números egipcios, que se les enseñe potencias, raíces,
probabilidad, estadística, teoría de conjuntos. No se puede, seamos realistas. Teniendo 50 alumnos por grado es simplemente imposible. ¿Qué se debería de hacer? Simple. Primaria, solamente ver aritmética para aprenderla bien aprendida. Suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz y operaciones combinadas. De números positivos, números negativos, porque el problema acá es que, muy bien, le enseñas al niño, ay sí, qué chilero, que la suma se hace de tal forma, la resta se hace de tal otra. Pero ¿qué pasa cuando llegan a básicos? Les dicen que ¿sabes qué? Que se pueden hacer operaciones mezclando sumas y restas. Y luego el niño se confunde porque ve que entonces agarra primero solo las sumas y luego solo las restas. Entonces el niño dice, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no. Los números negativos se deberían introducir a los niños desde antes. O sea, desde, tal vez no primero primaria, pero tercero primaria, por decir algo. Y eso les va a ser mucho más efectivo para que ellos entiendan que así como puedes tener 0, o sea, no tener nada, o tener 1 o más, pues te pueden faltar, puedes deber. Y que entiendan ese concepto es algo que les va a ayudar un montón en su vida a entender por qué la deuda no es mala, sabiéndola usar bien. Pero que sí entiendan que al deber eventualmente vas a tener que pagar. Entonces, números positivos, números negativos, fracciones y decimales. 4 tipos de números, 7 operaciones. A lo largo de toda la primaria, con distintos niveles de dificultad, los niños van a salir re bien. Yo conozco a niños de primaria, mi hermanita está en primaria, y conozco a algunos de sus compañeros que no saben ni sumar bien. Entonces tú me dirás, bueno, sí, pero es que se van a quedar atrasados. Están más atrasados pretendiendo que están aprendiendo estadística, que están aprendiendo teoría de conjuntos, cuando realmente no saben ni qué sumar. Están más atrasados. Entonces definitivamente no podemos hacerlo. Tiene que priorizarse y tiene que empezar por la aritmética. Luego, ciencias naturales y ciencias sociales. Bueno, ciencias naturales, ¿qué es lo que os ponen a los niños en estas clases? Viene el maestro y bueno, niños, hoy vamos a aprender el sistema digestivo. Sí, el sistema digestivo, qué calidad. Va. Muy bien. Vamos a aprender, aquí está el esófago, aquí está el intestino grueso, el intestino delgado, el no sé qué, el no sé cuánto, la faringe, la laringe. El niño se queda, yo ni siquiera puedo pronunciar eso. ¿Qué sería lo que se tiene que hacer a los niños en primaria? Porque recordemos el concepto. Primaria significa cosas primarias, cosas muy, muy básicas, pero sumamente básicas, para que el niño pueda aprender y pueda desarrollarse en su vida diaria. Entonces, ¿qué tenía que ser? Bueno, hoy vamos a aprender el sistema digestivo. El sistema digestivo es el sistema a través del cual tú comes tus alimentos, van pasando por todo un proceso a lo largo y cuando llegan a tu estomaguito, tu cuerpo, como es muy sabio, separa los nutrientes buenos de los nutrientes malos. Los nutrientes malos se expulsan, los nutrientes buenos se los quedan. Entonces, eso es el sistema digestivo a grandes rasgos. Aquí te estoy hablando obviamente de una clase para primero, segundo, primario. Obviamente te voy a enseñar todos los de sexto, pero por parte de un ejemplo. Va. Ahora bien, el sistema digestivo se puede cuidar de la siguiente forma. No comiendo cosas calientes, Las enumeras cómo cuidar su sistema digestivo. El sistema respiratorio se puede cuidar no fumando, consumiendo aire limpio, Va. ¿Qué es más útil? ¿Que sepan dónde queda la faringe o que sepan cómo cuidar su organismo? Para mí es lógica la respuesta. Entonces, definitivamente, lo ideal sería que se les enseñase a los niños, que les enseñara a cuidar su cuerpo, a cuidar su medio ambiente que se está destruyendo, a cuidar a los animales, a respetarlos,
a cuidar las plantas, incluso, ¿por qué no?, aprender a cosecharlas para poder consumir alimentos mucho más orgánicos, aprender de nutrición, cosas que te sirvan para tu vida. Recordemos que somos uno de los países con mayor desnutrición, pero a la vez somos uno de los países también que tiene mucha obesidad. Entonces, aquí es chistoso porque la gente o está desnutrida o está obesa, pero casi nadie está en su peso ideal. ¿Por qué es esto? Porque no nos enseñan a comer. O sea, me da risa porque nos enseñan dónde queda la faringe, dónde queda el sistema encefalográfico de no sé qué, la neurona pituitaria no sé qué. Te lo enseñan, pero no te enseñan a cómo cuidar eso mismo, a cuidar tu cuerpo. Entonces, eso es algo sumamente importante, indispensable, me atrevería a decir yo, el aprender a cuidar tu cuerpo. Bien, entonces esto tendría que ser lo que se les enseñe. Conceptos de física y química, porque esta sería parte de biología, de lo que mencioné. ¿De física y química? Claro, por supuesto, indispensables. Pero enseñárselos de una manera divertida. ¿Cuáles son las clases de química en la primaria? Bueno, el estado sólido es el hielito, son cosas duras que se pueden tocar. El estado líquido es el agua, es todo lo que está líquido, lo que se escurre. El sistema gaseoso son los gases. Fin de la clase, y eso fue todo lo que vimos de química a lo largo del año. Si bien les enseñan como cuando de sólido pasa a líquido, como cuando el hielito se derrite y ya. No, esto no debería ser así. Los niños, mientras más niños son, tienen mayor curiosidad. Entonces, ¿qué debería pasar? Bueno, niños, hoy vamos a hacer un experimento. ¿Y ustedes qué creen que van a pasar? Hagamos una hipótesis. Las clases serían totalmente diferentes. Tendríamos niños que quisieran ser científicos porque dirían, wow, qué interesante lo que pasa cuando juntas mentitas con soda. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cuál es su explicación? Esa es la forma correcta. Ciencias sociales. Recuerdo hace algunos años también con el gobierno de Jimmy Morales, que ahora en su último año, que surgió el nuevo pensum para primaria, que duró como 2 meses. Y todos, me despierto ese día como con 20 notificaciones. Quitaron sociales del sistema educativo. Yo, ¿qué? Me levanto, busco la noticia. ¿Qué hicieron? De primero a tercero ya estaban unidas las clases, lo único que hicieron fue unirla también en cuarto. Y eso era todo el escándalo. O sea, solo porque un año más dejaron las clases unidas. Y no voy a opinar si eso estaba bien o mal, porque no lo sé, tendríamos que haber visto cómo funcionaba. Si no, lo que voy a decir es, lo que realmente me indignó, me molestó, fue que vine y vi a muchos maestros. ¿Cómo van a quitar ciencias sociales? Señora, cálmese, no van a quitar ciencias sociales. Pero bueno, ¿cómo van a quitar ciencias sociales si los niños apenas salen aprendiendo un par de fechas con lo poco que reciben? Y yo, señor, usted es maestro, en serio. Me tiene que estar molestando. Los niños, ¿por qué tendrían que memorizar fechas? Si necesitaran para su vida, que spoiler alert, jamás lo van a necesitar a menos de que sea un concurso estos de la tele donde les pregunten datos curiosos. Si los niños necesitaran, porque si no se van a morir, saber cuándo Cristóbal Colón descubrió América, van a Google, ¿cuándo Cristóbal Colón descubrió América? Enter. Ah, bueno, tal fecha. Las fechas no son necesarias memorizarlas. Y desde allí inicia el problema. Tenemos una educación totalmente memorística. Ciencias sociales. Ah, va, examen. ¿En qué fecha se descubrió América? ¿En qué fecha fue la revolución? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha? ¿Quién fue el prócer de independencia tal? ¿Quién fue el no sé qué? Todo es memorizado. Y no, las clases no tienen que ser así. ¿Cómo tendría que ser una clase ideal de ciencias sociales? Buenos días, niños. Vamos a primero que nada leer la prensa libre, a ver qué noticias hay, porque recordemos que la historia y la ciencia social en general nos sirve para poder entender nuestro presente y predecir y no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Entonces, bueno. Que Codeca hizo un paro. ¿Y ustedes qué piensan?
creen que está bien, creen que está mal, incluso nos podemos meter más adentro. ¿Qué piensan de la privatización de servicios? ¿Está bien? ¿Está mal? De esa forma vas creando a niños que sepan pensar y por sí solos, formar una idea por sí solos. Luego, las clases de historia, ¿cómo tendrían que ser? Bueno, niños, qué sé yo, agarremos X fecha de independencia. Bueno, nos independizamos tal día. Va. Esto no es necesario que os recuerden, no va a venir en el examen. Lo que a mí me interesa es, ¿qué pasó en esa fecha? ¿Qué consecuencias positivas y qué consecuencias negativas trajo para Guatemala? ¿Qué hubiera pasado si no nos hubiéramos independizado? ¿O qué hubiera pasado si nos hubiéramos independizado antes? ¿Por qué fue importante esta fecha? ¿Por qué hasta la fecha conmemoramos esta fecha? ¿Será que fue una independencia real? ¿O será que se quedaron gobernando los mismos? Este pensamiento crítico es el que tendríamos que fomentar. El que los niños entiendan qué pasó en esa fecha más que se sepan la fecha en sí. Yo conozco a niños que se saben la fecha en la que fue de la Segunda Guerra Mundial, pero tú les preguntas, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Y si mucho te mencionan a Hitler. Y ya, es lo único que saben. No saben por qué se originó, cómo se originó, cuándo, en qué contexto político estaban. No saben nada de eso. Y eso es realmente lo importante. Geografía. Bueno, niños van a memorizarse dónde están a Afganistán. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo pago un avión y digo, lléveme a Afganistán y llego a Afganistán. No me voy a ir caminando para que necesite un mapa. Mejor enséñenles cuando vayan a Afganistán con qué se van a encontrar. ¿Cuál es la religión mayoritaria? ¿Cuáles son algunas leyes que tienen allá con las que debería tener cuidado? Porque pueden estar cometiendo un delito. Eso. La cultura de los otros países, para que ellos entiendan, para que ellos luego no se metan en problemas si llegan a viajar a esos países. La geografía cultural e incluso la geografía económica es mucho más importante que la geografía física. Bueno, y ahora vamos con las clases más pequeñas. ¿Cuáles son los problemas? El problema aquí básicamente es siempre los maestros las ignoran. Digamos que tienen expresión artística, si mucho, una vez a la semana. Y todavía la ponen en el último periodo. Y resulta que me atrasé con mate. Hoy no vamos a ver expresión artística, chicos. Vamos a hacer matemáticas. Vamos a hacer lenguaje. Entonces se quita totalmente la importancia que tienen estas áreas. Vamos a ir hablando una por una. Expresión artística. El principal problema es que, bueno, sabemos que en Guatemala y en Latinoamérica en general hay una costumbre que si tú eres muy creativo, pero así, que haces cosas súper bonitas, súper lindas, te dicen, tú deberías de ser maestro porque mira tan lindas las cosas que haces. Pero ¿qué pasa? En los países más desarrollados como Finlandia o Suiza, la persona que es más inteligente es la que va a estudiar magisterio, porque son unas pruebas súper difíciles, pero así también es súper bien pagada la carrera. Entonces por eso son exitosos a nivel mundial. Las personas más inteligentes son quienes imparten las clases. Por esto son potencias educativas, porque el alumno más inteligente es el que va a ser el maestro, el que va a compartir sus conocimientos. Mientras que en Latinoamérica, ¿qué pasa? Hay un dicho que me parece indignante, que dice, el que sabe, sabe, el que no sabe, enseña. Entonces, realmente aquí vemos cómo realmente está totalmente visto la enseñanza como la cosa más simple del mundo, que lo puede hacer cualquier persona. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de maestras suelen ser súper creativas para hacer dibujitos y cositas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen a los niños de expresión artística a hacer manualidades, hacer, cosas bonitas, dibujos, formatos y artes plásticas. Pero ¿qué pasa? Habemos muchos alumnos, yo me incluyo, a los que no nos gustan las artes plásticas. Pero resulta que hay uno que es buenísimo tocando la guitarra, es un genio. Resulta que hay una que es buenísima actuando, o resulta que hay una que es buenísima bailando. Pero ¿qué pasa? Esos artes nunca se ven, se dejan por un lado, es como, esos no. Si mucho tal vez te haga una investigación de la danza, si bien te va. Entonces realmente ahí vemos que de ahí viene un grave problema. Porque se supone que la clase de expresión artística sea para que tú aprendas a expresarte, a ser creativo, y que sea una clase divertida para expresarte. Que los niños digan, toca expresión artística. Pero no, resulta que viene y los niños dicen,
algunos dirán, ay, otra vez formato, qué aburrido. Porque solo artes plásticas es lo que se da. Luego, formación ciudadana. En esta clase el problema es que los maestros no saben cómo impartirla, no hay libros, no hay materiales, no hay nada. ¿Qué pasa? Formación ciudadana tendría que ser una clase que, como su mismo nombre lo dice, te forme para ser un ciudadano, te explique qué es la ciudadanía, qué es la democracia, que te enseñe sobre temas políticos, se arme el gobierno escolar, pero no, ¿qué hacen? Enseñarte los símbolos patrios y los valores, y eso es todo. Formación ciudadana es una clase sumamente importante, sumamente necesaria. Y si se enseñara, yo siempre he dicho, si se enseñara más formación ciudadana y menos matemáticas, vivíamos en un mundo totalmente distinto. Esta es una clase de que se puede sacar mucho provecho porque se les enseña a los niños sobre valores, principios, buena conducta. También se les enseña sobre cómo ser buenos ciudadanos, cómo ejercer la democracia, por quién votar, cómo votar de manera correcta. Pero no, realmente las maestras no me enseñan así. Entonces ese es otro gran problema. Productividad y desarrollo. En esta clase se supone que la idea es formar a niños que sean emprendedores, pero el problema es que en Guatemala se tiene un concepto de emprendimiento como abrir un negocio, pero el emprendimiento va mucho más allá. Yo recuerdo un día leía un libro en el que decía, yo llegué a una capacitación de docentes preguntando de quiénes eran emprendedores y qué habían emprendido, y todos se quedaron callados y dijeron, no, yo trabajo en el colegio, no soy emprendedor. Entonces dice, no es emprendedor, nunca ha ayudado a una fundación, nunca ha creado un proyecto educativo, creado su canal de YouTube, nunca ha puesto a vender algo en una tiendita. Todo eso es un emprendimiento. El emprendimiento va más allá de crear una empresa a macro escala. Entonces en la clase de productividad y desarrollo se tendría que enseñar más eso, pero realmente lo que se hace es dar una clase teórica aburrida sobre temas totalmente irrelevantes. Jamás se pone una empresa, jamás se va nada a cabo. Es más, si hay algo que me da mucha rabia, en la mayoría de centros educativos hay como un reglamento que dice que los alumnos no pueden vender nada dentro del centro educativo. Pero entonces, ¿de qué sirve que te estén dando una clase llamada productividad y desarrollo si los alumnos no pueden vender? ¿Me explico? O sea, le estás dejando a alguien de fuera, que lleve la tiendita, que venda, y no a tus alumnos, que se supone que es a quienes tienes que enseñar a ser emprendedores, a manejar dinero. No hay lógica ahí. Luego, educación física. Educación física está bastante bien cuando hay un docente de educación física, porque generalmente sabe sobre educación física. Igual esto también tiene algunos problemas que los vamos a tratar ahorita, tranquilo. Pero el problema es cuando no hay un docente que imparte educación física. Yo me acuerdo cuando no tuve docente de educación física, lo que se llama es sacarnos a jugar, nos llevaba a un patiecito y nos íbamos a jugar, y esa era toda la clase de educación física. Y no digo porque eso lo voy a tratar un poquito más adelante, que el juego no es importante, el juego es muy importante. Pero el problema es que no había una planificación, una dosificación, nos decía vayan a jugar, pero ni que había que estuviéramos jugando. Yo me acuerdo que yo siempre me sentaba con unas amigas a platicar, y esa era mi clase de educación física. Entonces no tiene sentido, ¿me explico? Bueno, ahora, ¿creo que habría que quitar clases? No, creo que las clases que tienes están bien. Creo que habría que agregar, sí, hay que agregar 2 clases y hay que agregar un eje transversal. Ahorita se explico. Primero habría que agregar la clase de TIC, de Tecnología de Información y Comunicación. Pero, ya sé qué me vas a decir, en las escuelitas primarias no hay computadoras. Bien, yo estoy en una escuelita primaria en la que había computadoras. Yo he visto varias escuelitas primarias en las que hay computadoras, así que primero vamos a tocar eso, en las escuelitas primarias que sí hay computadoras. ¿Qué pasa? La computación es algo indispensable hoy en día. Vemos como las clases virtuales, o sea, esto es lo del futuro. El futuro es teletrabajo, trabajo desde la computadora. Ahora quiero que entiendan esto, y esto también iba con la comunicación en lenguaje. ¿Te acuerdas que antes había una secretaria encargada de teclear en una máquina de escribir o de ir copiando lo que dictaba el jefe? Ahora ese puesto ha desaparecido, las secretarias eventualmente van a desaparecer. Yo estaba viendo una clase de secretaria en un colegio
y era una clase de perito contador básicamente. Ahora en la mayoría de empresas suelen contratar o a un perito contador o a una secretaria, y el uno puede hacer el trabajo del otro, porque a las secretarias se enseñan de contabilidad y a los peritos contadores llegan hasta mecanografía y en algunos colegios taquigrafía. ¿Por qué? Porque ambos empleos están desapareciendo, están muriendo. ¿Por qué? Porque hay un Excel que hace todo lo que hacía el contador. ¿Por qué? Porque hay un Word que hacía todo lo que hacía la máquina de escribir o el dictado. Entonces, el empleo del futuro, me lo creas o no, para todos esos que seguro ya hacen chistes como, tú estudiaste diseño, vas a terminar en McDonald's. Me lo creas o no, diseño gráfico es el trabajo del futuro. Cada vez la publicidad es más necesaria. Porque, ¿qué pasaba antes? No había televisores, no había internet, no había nada. Entonces, ¿qué pasaba? La publicidad era de boca a boca. Ay, es que vieras que la tienda de Don Juanito está bien surtida, pero bien chilera. Vieras. Entonces venías tú y decías, bueno, le voy a ir a comprar a Don Jaimito. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora Don Jaimito no hace publicidad y no vende, tal vez solo con sus vecinos cercanos, porque los otros van a ir a la Maxi, a la despensa que están poniendo ofertas. Entonces trabajos como publicidad, mercadotecnia, diseño gráfico son el futuro. Ya ser secretaria, ser perito contador ya no es necesario. Entonces los niños desde pequeños tendrán que saber utilizar una computadora, tendrán que saber utilizar tecnología, y ahora vamos a eso. También tendrán que conocer sus riesgos, y ahorita vamos un poquito a eso. Entonces, ¿qué pasa en los establecimientos que tienen computadoras? Yo me acuerdo, yo estoy en uno, la maestra, porque nos daba maestra titular computación. Entonces, ¿qué hacía? Nos decía, bueno, vamos, vayan a jugar, jueguen con el paintball, hagan sus ejercicios en Paint. Yo todavía conocí mi primera Encarta, entonces podíamos jugar allí. Y esa era la clase. ¿Por qué? Porque ella de por sí no conocía de computación. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer aquí? Habría que crear una clase específica que fuera obligatoria, o incluso que no fuera obligatoria, pero que al menos estuviera en el CNB para que se sintiera la presión, para que tanto los alumnos como los maestros la sintieran. Porque ¿qué pasaba también? Me acuerdo que había una maestra que sí daba computación en serio y los ponía en la computadora, que trabajó de Word, que trabajó de Excel. La mayoría no los hacía porque igual no aparecían en el certificado, ni siquiera aparecían en la boleta de calificación. Entonces tendría que existir esa clase, tendría que existir un CNB que les dé a los maestros una dosificación de aprendizaje. Por esto mismo, aquí los maestros no son de tomar la iniciativa. ¿Por qué? Por esto mismo que hablábamos. Los maestros no son las personas más pilas, sino son las personas más creativas, que hagan trabajos más bonitos, que dibujen mejor, lo cual no está mal, también es algo importante. Pero entonces ellas necesitan de una guía, necesitan de un libro, rara vez van a tomar la iniciativa. Por esto mismo, ¿verdad? Entonces, si no hay una dosificación que les diga que enseñar en computación, no van a enseñar computación. Van a ponernos a jugar y entonces de nada sirve que se compren las computadoras. Y luego, ¿qué pasó? Que fue más chistoso, que como a medio año resultó que se perdió una pieza de una computadora. Ya ni siquiera fuimos al salón de compu porque nos dijo a mí que se había, como nosotros éramos de quinto, entonces nos dijo que se había perdido la pieza y que le estaban echando la culpa a los más grandes, entonces que mejor ya no fuéramos. Y ahí está, se acabó la historia de la clase de computación. Luego todavía crearon una nueva sección, mandaron una nueva maestra y como no había salón, se fueron a estudiar en el salón de compu. Y ya, esa fue la historia de lo que aprendí de computación en la primaria. Entonces creo que sí es importante que se agregue la clase de computación porque es una competencia para el futuro. Pero ahora me vas a decir, ¿y qué pasa con los escuelitas que no tienen computadoras? Siempre. Primero, hay que invertir y el ministerio tendría sí o sí que comprar computadoras. Pero, seamos realistas, no lo hará. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es enseñar a través de la teoría, porque es importante también. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede enseñar? Hay un proceso de aprendizaje que se llama lenguaje computacional. ¿A qué se refiere esto? Tú aprendes a pensar como una máquina. Digamos, por ejemplo, este tema de los algoritmos. Entonces te ponen a ti a hacer ejercicios algorítmicos que serían los que llenaría la computadora. De esa forma tú aprendes para que cuando ya tengas la computadora puedas llevarlos a cabo. Entonces esto sería muy interesante de aplicar el pensamiento computacional.
Lenguaje de programación también se les podría enseñar sin necesidad de una computadora. Y sobre todo lo más importante, ok, no tiene una computadora, pero lo más probable es que tiene un teléfono, más ahora con las clases virtuales. Entonces, ¿cómo distribuir su tiempo en internet? ¿De qué forma hacerlo? ¿Qué cosas son correctas de ver y qué cosas no? Normas de etiqueta. ¿Por qué no leer las políticas de privacidad de Facebook, de WhatsApp? Todo esto sería algo que les serviría a los niños muchísimo más que saber cómo se saca el trinomio cuadrado perfecto. Así que aún así no hayan computadoras, se puede dar computación. Porque se puede dar desde el punto de tecnología, porque recordemos que la clase no es computación, es tecnología de la información y la comunicación. Y tecnología está en todos lados. Tecnologías es la computadora del teléfono, sí, pero tecnología también es el fuego. Tecnología es todo que creó el ser humano para su beneficio. Tecnología es una estufa, tecnología es una refri, tecnología es un lapicero. Entonces tecnología la tenemos todos en mayor o menor medida. Recordemos que en algún momento el fuego fue la invención más guau, que en algún momento esos teléfonos de cablecito fueron la novedad. Muy bien. Y por último, la otra clase que creo que habría que agregar, nosotros tenemos un proyecto que se llama CIA, la L4. Creemos que se tendría que enviar un cuarto idioma. Y tú me dirás, ¿y cuál es? Francés, portugués, alemán, otra lengua materna. No, sería muy bueno y esperemos que en algún futuro se pueda implementar. Pero el idioma que estamos olvidando y que es sumamente importante es la lengua de señas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En Guatemala se estima que realmente no hay muchos estudios al respecto, pero que aproximadamente unas 10.000 personas son sordas, o sea que no pueden escuchar y en su mayoría no pueden hablar, porque aunque ahora ya hay métodos para que las personas sordas puedan aprender a hablar, no han llegado aquí a Guatemala por el rezago tecnológico precisamente que tenemos por no enseñarles a los niños de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? La forma de comunicación es la lengua de señas. ¿Y qué pasa? La mayoría de niños discapacitados, yo no sé si ustedes sabían, están en el sector público. ¿Por qué? Porque en el sector privado, lo cual también está mal y también debería ser prohibido que un colegio no reciba a los niños con discapacidad. Aunque el papá tenga el dinero para pagar el colegio, no lo reciben porque de que va a atrasar a los niños con condición... es que no sé cómo decirlo, o los niños sin discapacidad, por así decirlo, lo cual es una tontería total. Entonces, ¿qué pasa? Los niños en el sector público van a tener probablemente, y no probablemente, estoy 100% seguro que a una persona con discapacidad, los maestros también, los doctores también, los abogados también. Entonces, ¿qué pasa? Es que ahorita vemos al niño como, ay, qué chiquito, tan bonito, pero no pensamos en que de aquí a 10 años ese niño va a ser un abogado, va a ser un maestro, va a ser un médico. Que va a llegar una persona sorda que no se va a poder comunicar con él y que se va a morir porque el doctor no lo pudo atender por ignorante. Y perdón la forma de decirlo, pero por ignorante, por no saber utilizar un idioma que es necesario para la comunicación de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque va a llegar un niño con su maestra y como no va a saber hablar la maestra en lengua, no le va a enseñar nada, lo va a dejar ahí que vaya saliendo, que lea y lea los libros y que no aprenda nada. Entonces el niño se va a quedar ignorante por la maestra. ¿Qué va a pasar? Que el abogado va a intentar defender a la persona y no va a poder. ¿Por qué? Porque no habla lengua de señas. Entonces es sumamente importante que a los niños se les enseñe la lengua de señas. Es indispensable. En verdad, yo estoy aprendiendo. Y cuesta, sí, pero es muy entretenido, es muy bonito. E incluso tiene otros usos. Por ejemplo, el problema es que aquí le llamamos, por ejemplo, lengua de señas, pero en otro lado le llaman lengua de signos, porque no solo son las manos, son también las expresiones. Así como si yo te digo, no estoy enojado. ¿Verdad que tú entiendes que sí estoy enojado, pero que te estoy mintiendo? Entonces, así como la entonación de nuestra voz nos puede delatar, la entonación para las personas sordas son sus expresiones, es su rostro. Entonces, si tú dices, ay, sí, me gusta eso, pero dices como con una cara de no me gusta, es como que lo estás diciendo en tono sarcástico, ¿me explico? Entonces, es sumamente importante que vayamos abordando estos temas, que se vayan hablando con los niños y que se vaya incorporando poco a poco.
Sí, pero es que no hay material, no sé. Tú elegiste ser docente y entonces es necesario. Claro, es necesario también que el ministerio habilite programas para aprenderlo. Sí, es sumamente indispensable. Pero mientras tanto, tú eres el docente y tú eres el encargado. ¿Qué es lo que pasa? Que los docentes creemos que se descontrata solo para dar clases, para entretener a los niños. No, a los docentes se les contrata realmente como investigadores para poder dar solución a los problemas que surgen en la escuela. Porque que el niño se hizo del baño y nadie lo llegó. Ah, bueno, que el docente mire, que el docente lo acompañe al baño, lo limpie y lo bañe, porque el docente es el encargado. Que llegó un niño con discapacidad, ah, bueno, que el docente mire cómo lo apoya. Porque realmente en el ministerio no hay apoyo en todas esas partes. Ah, bueno, que llegó un niño, ah, bueno, que una niña, por ejemplo, hay incluso una ley que dice que los docentes tendrían que avisar cuando un alumno esté sufriendo abuso sexual. Entonces, que el niño está sufriendo violencia en su casa, está sufriendo abuso sexual, que el docente vea que haga, que el docente debe denunciarlo. Vemos entonces realmente al docente por lo que se paga no es tanto por dar clases, sino por resolver los problemas que vayan surgiendo a lo largo del sistema educativo. Y entonces un problema del hoy es la inclusión de personas con discapacidad. Y va a ser un problema siempre, pero se puede resolver y por eso existen los ajustes razonables. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es una discapacidad realmente? Una discapacidad realmente no lo sería, porque ¿qué pasaría si yo fuera una persona ciega, pero los coches respetaran el alto cuando en verdad el semáforo se pusiera en rojo, pero hubieran perros capacitados para apoyar a las personas ciegas, pero las personas respetaran a las personas ciegas, pero hubiera códigos en braille en todos los lugares? ¿Realmente sería una discapacidad entonces? ¿Realmente sería una condición distinta? No, yo podría realizar mi vida de manera perfecta. ¿Qué pasaría si fuera una persona sorda pero todos supiéramos del SEO? Me podía comunicar perfecto, no habría ningún problema. La discapacidad surge cuando la sociedad la crea. Entonces, la forma de combatir las dificultades de la discapacidad es a través de los ajustes razonables. Y uno de ellos es aprender el enseo. Entonces, esta es otra clase que se debería de agregar. Y un eje transversal que creo que se debe agregar: la educación sexual integral. ¿Qué pasa con esto? En varios sistemas educativos, en el estadounidense y en el español, si no estoy mal, se tiene como una clase que es educación sexual. Entonces, bueno, ahí donde aprende que el métodos anticonceptivos, que es el VIH, cómo protegerse, va. Esto está muy bien, pero lo ideal sería que la educación sexual integral se integrara en todas las clases. ¿Qué pasa? Ahorita si planteamos si siquiera existe educación sexual integral, porque realmente no la existe dentro del CNB. Es más, incluso la señora Lucrecia Palomo, que no sé qué tiene aquí, que muchos decían que querían a eso de ministra de Educación, que Dios mío, de verdad, que lo atrasados que tuviéramos llegado fuera. La señora Lucrecia Palomo planteó una ley que gracias a Dios no pasó, para no enseñar sobre el conflicto armado interno. Ok, eso no entiendo, conflictos de intereses, que igual es ridículo, pero va. Y sobre educación sexual integral. Entonces, esto es bastante tonto, la verdad. No hay otra forma de decirlo. Pero bueno, entonces, lo poco de educación sexual integral que hay, que es que te enseñen cuáles son los métodos anticonceptivos o qué es el VIH, se mira solo en ciencias naturales. Y solo en ciencias naturales te van a hablar sobre sexualidad. Pero lo ideal sería que fuera un eje transversal en todas las áreas. Y así se trabaja en Argentina. Pueden buscar los libros de la ESI. En Argentina, digamos, si tú estás en clase, si tú das productividad y desarrollo, por ejemplo, ya sea una clase que se llama economía, que sería como, en cierta forma, un símil. Bueno, ¿qué hacen ahí? Miran sobre el ingreso pasivo, creo que se llama. O sea, como las personas que no generan al país, que no trabajan o cosas así. Ah, bueno, entonces allí vamos a hablar sobre cómo las mujeres cumplen un rol doméstico en la casa, y por eso es que la mayoría no
no trabajan y cómo se debería de apreciar más el rol de las madres, por ejemplo. Bueno, que en literatura estamos viendo los poemas y el día que escriban un poema de amor. Bueno, entonces también te vamos a poner a escribir un poema en el que tú puedas expresar a través del poema, puedas plantear a tu novio o a tu novia cuántos hijos deseas tener, por ejemplo, o qué métodos de planificación familiar te gustaría utilizar. Bueno, en ciencias sociales estamos viendo las culturas antiguas, por ejemplo, y entramos a la parte de la sexualidad y vemos que, qué sé yo, los mayas, por decir algo, no sé si este dato es correcto, tenían una especie de condón hecho con piel de tigre, por decir algo. Bueno, entonces ahí podemos aprovechar para hablar sobre la importancia de los métodos anticonceptivos. Entonces, que la educación sexual integral no esté solo en ciencias naturales o que no sea una clase aparte, sino que se incluya dentro de todas las clases. En música, bueno, entonces vamos a escuchar esta canción que tiene un mensaje positivo sobre el respeto a los seres humanos en X o Y condición, que tiene un mensaje sobre cuidar, sobre tener cuidado en nuestra sexualidad, por ejemplo. Entonces, que se integre dentro de todas las áreas. Por eso se llamaría un eje transversal, que no sea una clase que lleve en su librito de educación sexual integral, que lleve en su cuadernito, porque ¿qué pasaría? Lo mismo que pasa con expresión artística, formación ciudadana, productividad de desarrollo, que nunca la dan. Es más, esa va a ser peor, porque ni la van a dar porque los maestros no van a querer. Entonces, la forma correcta es esto, usarla como un eje transversal en todas las clases, porque créanme que se puede relacionar con todas las clases. Como les digo, yo estaba leyendo los libros de la ESI de Argentina y excelentes. Entonces, algo así se tendría que implementar. Esto en la primaria.